Hoy descubrirás la historia completa de la Biblia, un relato que abarca desde el principio de los tiempos hasta la llegada de Jesucristo y la expansión de la fe cristiana a través de sus discípulos. Este viaje te llevará desde el jardín del Edén, donde todo comenzó, hasta los momentos más trascendentales de la historia sagrada. Prepárate para ser transformado por la profundidad y belleza de la palabra de Dios. Antes de todo lo conocido, existía solo Dios. Él no tuvo principio ni origen. Es el creador eterno de todas las cosas. En el principio, Él creó los cielos y la tierra, y en el sexto día formó al ser humano a su imagen y semejanza. Adán y Eva, creados perfectos e inocentes, vivían en comunión con Dios en el jardín que Él diseñó, pero, en su desobediencia, cayeron en pecado, arrastrando con ellos a toda la humanidad hacia la separación de Dios. La historia continuó con sus hijos, Caín y Abel, marcando el primer homicidio, y luego con Set, de cuya descendencia surgiría un pueblo que buscaba a Dios. Sin embargo, el pecado y la violencia llenaron la tierra, y Dios trajo un juicio a través del diluvio. Solo Noé y su familia, resguardados en el arca, fueron salvados para comenzar de nuevo. De los hijos de Noé surgieron las naciones. Dios, en su plan soberano, eligió a Abraham para formar un pueblo especial que sería el canal para traer al Mesías prometido. Abraham, conocido como el padre de la fe, dejó su tierra confiando en las promesas de Dios. Aunque esperó años por el cumplimiento, Dios le dio un hijo, Isaac, en su vejez. De Isaac vino Jacob, a quien Dios renombró Israel, y de él surgieron las 12 tribus del pueblo escogido. El relato avanza cuando este pueblo, bajo el liderazgo de José, se establece en Egipto, donde creció hasta convertirse en una nación poderosa. Pero el tiempo trajo opresión, y Dios levantó a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud. A través de grandes señales y milagros los llevó hacia la tierra prometida, una travesía que se extendió por 40 años debido a su incredulidad. Al llegar, Josué condujo la conquista de Canaán, pero aún quedaba mucho por hacer. Con el tiempo, el pueblo cayó en ciclos de desobediencia y Dios levantó jueces como Gedeón y Sansón para guiarlos. Sin embargo, el pueblo pidió un rey, rechazando a Dios como su gobernante. Así comenzaron los años de la monarquía con Saúl, quien, aunque comenzó con humildad, terminó en desobediencia. Le siguieron David y Salomón, cuyas historias están marcadas tanto por sus éxitos como por sus fracasos, pero también por la fidelidad de Dios. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Mientras que los reyes de Israel se apartaron completamente de Dios, Judá tuvo algunos gobernantes piadosos que buscaron al Señor. Sin embargo, ambos reinos cayeron en idolatría y corrupción. Dios envió profetas como Isaías, Jeremías y Elías para llamar a su pueblo al arrepentimiento, pero la rebelión persistió. Dios trajo juicio. Israel fue conquistado por Asiria y Judá por Babilonia. El templo fue destruido y el pueblo fue llevado al exilio. En medio de este sufrimiento surgieron líderes como Daniel y Ezequiel, y profecías de esperanza comenzaron a brillar. Después de 70 años, bajo el liderazgo de hombres como Esdras y Nehemías, el pueblo regresó a reconstruir el templo y los muros de Jerusalén. Sin embargo, la historia del Antiguo Testamento cierra con un pueblo que, aunque restaurado físicamente, aún necesitaba una redención espiritual. Durante los siglos de silencio que siguieron, el mundo se preparaba para el momento más importante de todos:
la venida de Jesucristo. Dios orquestó los acontecimientos para que su Hijo naciera en un tiempo donde el idioma y la cultura permitirían que el Evangelio se difundiera rápidamente. Jesús, el cumplimiento de todas las promesas, vino para redimir lo que el pecado había destruido. Su vida, muerte y resurrección marcaron el inicio de una nueva esperanza, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Su mensaje trascendió barreras y sus discípulos llevaron el Evangelio a todas las naciones, estableciendo la iglesia que continúa hasta hoy. Este viaje nos recuerda la fidelidad de Dios a través de los siglos. Cada página de la Biblia testifica su amor, su justicia y su plan perfecto para la humanidad. Hoy, esta historia puede transformar tu vida si decides abrir tu corazón a su palabra. El Dios que obró maravillas en el pasado sigue siendo el mismo hoy. ¿Estás listo para confiar en Él y ser parte de su historia eterna? La historia continúa en un tiempo de opresión y esperanza. Bajo el dominio de Roma, Israel se encontraba en una encrucijada política y espiritual. Herodes el Grande, aunque conocido por sus grandes construcciones como la fortaleza de Masada y la ampliación del Templo de Jerusalén, era un hombre cruel y lleno de paranoia. Sus actos atroces, como ordenar la muerte de su propia familia por temor a perder el trono, dejaron una marca de sangre en la historia de Judea. Sin embargo, fue este mismo rey quien se alarmó al escuchar sobre el nacimiento de un niño en Belén, un niño destinado a ser rey de Israel. Con la muerte de Herodes, su reino se fragmentó y Roma tomó control directo de Judea. En este tiempo de tensión y desesperación, se elevó el clamor por la llegada de un Mesías, un libertador que restauraría la esperanza de un pueblo cansado de la opresión. Fue en este escenario que el Verbo Eterno se hizo carne. Jesús, el Hijo de Dios, nació en Belén y vivió entre nosotros, caminando en humildad y gracia. Creció en Nazaret, hijo de un carpintero, y a los 30 años comenzó su ministerio público, marcado por el bautismo en el Jordán, donde el cielo se abrió y el Padre proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Desde el Jordán, Jesús fue llevado al desierto, donde enfrentó la tentación del enemigo, venciendo con la palabra de Dios. Su ministerio estuvo lleno de milagros, enseñanzas y compasión. Llamó a 12 hombres para discipularlos y enviarlos como apóstoles. Predicó en sinagogas, montañas, casas y a la orilla del mar. Curó a enfermos, dio vista a ciegos, liberó a los oprimidos y resucitó a los muertos. Su mensaje era claro: el reino de Dios había llegado. Pero Jesús no vino solo a enseñar y sanar, vino con un propósito mayor. Sabía que su destino era la cruz. Allí cargó con el pecado de la humanidad, aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre el mal. Su muerte no fue un accidente, sino el cumplimiento de un plan divino, y al tercer día resucitó, venciendo la muerte y abriendo el camino a la vida eterna. Antes de ascender a los cielos, Jesús encargó a sus discípulos que llevaran el mensaje del Evangelio a toda criatura. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, capacitándolos para esta misión. La iglesia primitiva creció rápidamente, enfrentando persecución, pero también extendiendo el mensaje de salvación a todos los rincones del imperio. Uno de los instrumentos más poderosos en esta expansión fue Pablo, quien de perseguidor se convirtió en el apóstol de los gentiles. Sus viajes misioneros lo llevaron a fundar iglesias, escribir cartas y proclamar el Evangelio en medio de grandes dificultades. Su dedicación dejó un legado eterno,
plasmado en las cartas que forman parte del Nuevo Testamento, donde compartió la profundidad del amor y la gracia de Dios. El Nuevo Testamento, compuesto por los Evangelios, las cartas de los apóstoles y el libro de Apocalipsis, es un testimonio de la obra redentora de Dios a través de Cristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan relatan la vida y ministerio de Jesús, cada uno con un enfoque único, desde su realeza como rey de los judíos hasta su divinidad como el Hijo de Dios. Las cartas de Pablo y otros apóstoles guían a la Iglesia en doctrina, fe y práctica, mientras que Apocalipsis proclama la victoria final de Cristo y su Iglesia. Esta historia no es solo un relato del pasado, es una invitación al presente. El mismo Jesús que caminó en Galilea y murió en la cruz está vivo hoy y extiende su amor y salvación a todos los que lo aceptan. Si aún no has rendido tu vida a Cristo, ahora es el momento. Habla con Dios en oración, confiésale tus pecados y pídele que transforme tu vida. Él está listo para escucharte y para escribir una nueva historia contigo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no dejes de compartirlo con otros. Que el amor de Dios, revelado en esta gran historia, transforme tu vida y te llene de esperanza. Lucas 24, 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, ellas fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Pero encontraron removida la piedra del sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.